En la cocina, como en la vida, siempre podemos ser un poco más sostenibles. Hoy, 18 de junio, es el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible y os he preparado un menú para que puedas cocinar en casa delicioso. Empezaremos con un salmorejo muy fresquito, con una fresa madura, gambas y un toque de albahaca. Seguiremos con un tataki de ternera con patata rostida y terminaremos con un delicioso y esponjoso carrot cake. Pero ojo a la hora de elaborar las recetas con las cantidades, porque para conseguir un buen plato se necesitan los ingredientes justos para la receta y para el planeta, sin desperdicios y para chuparse los dedos. Vamos a empezar con la receta del salmorejo de fresas con gambas y albahaca. Ingredientes que necesitaremos: 1 kilo de tomate en rama maduro, 3 gambas de buena calidad, 500 gramos de fresa madura, albahaca, 40 gramos de pan, 40 gramos de pimiento verde, 200 gramos de aceite de oliva y una cucharada de mostaza en grano. Cortamos el tomate maduro en trozos pequeños para facilitar el triturado. Con la ayuda de un robot de cocina vamos a triturar el tomate con el pimiento verde, las fresas, el pan, la mostaza en grano, el aceite y un poco de sal. Bueno, pues ya lo tendríamos. Esta es la textura que queremos, espesa, y a la que lo guardemos en nevera nos va a coger un poco más de cuerpo. Es el turno de las gambas y las vamos a aprovechar enteras. Las cabezas con las carcasas. Un punto de sal y las vamos a tostar fuerte por ambos lados. Con las cabezas y las cáscaras marcadas sacamos el jugo y cubrimos de aceite de oliva. Aprovechando el calor de la sartén vamos a dejar infusionar las cabezas con el aceite 1 hora fuera del fuego. Vamos a colar y tendremos un aceite fresco y delicioso. Para el cuerpo de la gamba fresca voy a hacerle un pequeño corte y voy a crear una bola para cocinarla en un agua de mar. La siguiente receta, un tataki de ternera ecológica de Girona con patata rostida y una salsa que vamos a elaborar con 2 ingredientes, mostaza, miel y crema de leche. Vamos a salpimentar la carne en un plato, por un lado, a conciencia, y un poco de aceite. Vamos a marcar la carne atemperada en una sartén por ambos lados a fuego fuerte. En la sartén donde hemos marcado la carne, un chorrito de brandy. Seguimos con la crema de leche y una cuchara de mostaza miel. Cuando arranca hervor, dejamos 20 segundos y retiramos. Para cocinar la patata, tan fácil como con la misma piel, vamos a hacer un corte sin llegar al final y la vamos a poner al microondas a máxima potencia de 5 a 10 minutos para tener la patata cocida. En una sartén caliente con un poco de aceite vamos a terminar de rostir la patata. Para finalizar vamos a por el postre, un carrot cake muy esponjoso. A base de zanahorias enteras hervidas, le añadimos una mezcla de azúcar y aceite de oliva, seguidamente harina, canela, bicarbonato, levadura química y sal y al final 3 huevos frescos. Rallamos la zanahoria entera. Vamos a hervir la zanahoria en poca agua para concentrar los sabores y con un poco de sal. El tiempo de cocción de la zanahoria variará dependiendo del tamaño que la cortemos. Mezclamos el azúcar con el aceite de oliva. Añadimos la zanahoria cocinada en caliente para que la mezcla se une mejor. Añadimos todos los pulverizados, harina, levadura, bicarbonato, sal y canela. Mezclamos y finalmente añadimos los huevos. Depende del molde en el que lo vayamos a cocinar, variará la temperatura y el tiempo. Un molde ancho con poca cantidad de producto será poco tiempo a alta temperatura, unos 200 grados y unos 10 minutos. Un molde ancho
y con mucho producto será una temperatura más baja, 150-170, mucho más tiempo. En mi caso voy a utilizar este molde, forrado con papel. Bueno, pues este es el resultado final del menú que hemos preparado juntamente con Vidacaixa el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Espero que os haya gustado mucho y os animo a hacerlo. Pero atención, esto no acaba aquí. Si quieres recibir una caja con todos los ingredientes justos para elaborar este supermenú, es tan fácil como ir al perfil de Vidacaixa y participa en el sorteo. Más fácil, imposible.